Bienvenidos a un viaje fascinante hacia lo desconocido. La muerte y el más allá. ¿Qué nos espera después de la vida? En este cautivador video, exploraremos los misterios más profundos del destino del alma, desde las perspectivas filosóficas y científicas hasta los relatos de aquellos que han regresado del umbral de la muerte. Sumérgete en el intrigante mundo de las experiencias cercanas a la muerte en la ciencia tras el velo. Investigando experiencias cercanas a la muerte. Y descubre las reflexiones filosóficas más profundas en filosofía y teología. Reflexiones sobre el destino del alma. Pero eso no es todo. También exploraremos las creencias ancestrales en Explorando las culturas ancestrales. Perspectivas sobre la vida después de la muerte. Prepárate para desafiar tus concepciones sobre la vida y la muerte, mientras nos adentramos en el enigma del más allá. Ahora muy rápidamente. Si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Si aún no te has suscrito, por favor considera hacerlo y haz clic en el timbre de notificación para no perderte ninguno de los próximos videos. Los misterios del más allá, realidad o ilusión. La pregunta sobre qué nos espera después de la muerte ha desconcertado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde las antiguas civilizaciones hasta las teorías contemporáneas, el concepto del más allá ha sido objeto de especulación, debate y búsqueda incansable de respuestas. En este primer texto de nuestra serie de crónicas investigativas, nos adentramos en los misterios del más allá para explorar si lo que aguarda tras la muerte es una realidad tangible o una ilusión construida por nuestras mentes. Para muchos, la idea del más allá evoca imágenes de paraísos celestiales, reencarnación, o incluso un estado de paz eterna. Estas visiones han sido moldeadas por las creencias religiosas, mitológicas y espirituales de diversas culturas a lo largo de la historia. Desde el antiguo Egipto hasta las enseñanzas del budismo, cada tradición ofrece su propia interpretación sobre el destino del alma después de la muerte. Sin embargo, ¿son estas representaciones del más allá verdaderamente reflejos de una realidad objetiva, o son construcciones subjetivas de la mente humana? La ciencia, por otro lado, ha adoptado un enfoque más escéptico hacia la noción del más allá. Desde una perspectiva materialista, argumenta que la conciencia y la identidad personal son productos del cerebro, y por lo tanto, se extinguirían con la muerte del cuerpo. Sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte desafían esta visión reduccionista, ofreciendo relatos de encuentros con una realidad trascendental, que van más allá de la explicación puramente científica. Las investigaciones en el campo de la neurociencia y la psicología han arrojado luz sobre los procesos cerebrales asociados con estas experiencias extraordinarias. Algunos estudios sugieren que fenómenos como las experiencias cercanas a la muerte podrían estar relacionados con la actividad neuronal en momentos de crisis fisiológica extrema, como paros cardíacos o traumatismos graves. Sin embargo, la mera explicación neurofisiológica no aborda la riqueza y la profundidad de las vivencias reportadas por quienes han atravesado estas experiencias. La filosofía también ha contribuido al debate sobre la naturaleza del más allá, planteando preguntas fundamentales sobre la existencia, la identidad y el significado último de la vida y la muerte. Desde las reflexiones de los antiguos filósofos griegos hasta las especulaciones metafísicas de pensadores contemporáneos, el concepto del más allá ha sido un tema central en la exploración de la condición humana y el destino último del ser. La cuestión de si el más allá es una realidad objetiva o una ilusión sigue siendo un misterio sin resolver. Las creencias personales, las experiencias individuales y las interpretaciones culturales desempeñan un papel crucial en la forma en que cada individuo aborda esta pregunta trascendental. Ya sea que el más allá sea una realidad tangible o una construcción de la mente, su influencia en la forma en que vivimos y enfrentamos la realidad cotidiana es innegable. En los próximos textos de esta serie, continuaremos explorando diferentes perspectivas y enfoques hacia este enigma milenario, en un esfuerzo por arrojar luz sobre uno de los mayores misterios de la existencia humana. Explorando las culturas ancestrales. Perspectivas sobre la vida después de la muerte. A lo largo de la historia, las diversas culturas han desarrollado una rica variedad de creencias y prácticas relacionadas con el más allá.
Desde las antiguas civilizaciones hasta las tradiciones indígenas contemporáneas, las perspectivas sobre la vida después de la muerte han sido fundamentales para comprender el significado y el propósito de la existencia humana. En este segundo texto de nuestra serie de crónicas investigativas, nos sumergimos en las profundidades de las culturas ancestrales para explorar sus perspectivas sobre el destino del alma, tras el paso de la vida terrenal. Las civilizaciones antiguas han dejado un legado de mitos, rituales y textos sagrados, que ofrecen valiosas percepciones sobre el más allá. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que el alma del difunto pasaba por un juicio en el inframundo, antes de alcanzar la vida eterna. La preparación meticulosa de los cuerpos y la construcción de tumbas monumentales reflejaban la creencia en la importancia de la preservación del cuerpo para asegurar la continuidad del alma en el más allá. En la mitología griega, el concepto de Hades representaba tanto el reino de los muertos como el dios que gobernaba sobre él. Los griegos creían en una existencia sombría y pasiva en el inframundo, donde las almas llevaban una existencia monótona y sin alegría. Sin embargo, la esperanza de una vida después de la muerte también estaba presente en los misterios eleusinos, rituales iniciáticos que prometían la promesa de la inmortalidad para aquellos que fueran iniciados en sus secretos sagrados. Las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, también ofrecen perspectivas fascinantes sobre el más allá. En el hinduismo se cree en la reencarnación, un ciclo interminable de muerte y renacimiento determinado por el karma acumulado en vidas pasadas. El objetivo último es alcanzar la liberación del ciclo de reencarnación, conocida como moksha, y alcanzar la unión con lo divino. Por otro lado, el budismo enseña que el alma experimenta múltiples renacimientos hasta alcanzar el nirvana, un estado de liberación y paz absoluta. Las tradiciones indígenas de todo el mundo también contienen una riqueza de sabiduría sobre el más allá. Para muchas culturas nativas americanas, por ejemplo, la muerte no se ve como el final absoluto, sino como un tránsito a otro estado de existencia en armonía con la naturaleza y los espíritus ancestrales. Los rituales funerarios y las prácticas de veneración de los antepasados juegan un papel vital en el mantenimiento de los lazos entre los vivos y los muertos, asegurando que el legado de quienes han partido perdure en la comunidad. En cada una de estas perspectivas culturales, el más allá se presenta como un componente intrínseco de la experiencia humana, tejido en la tela misma de la vida y la muerte. A través de mitos, rituales y enseñanzas transmitidas de generación en generación, las culturas ancestrales han buscado comprender y honrar el misterio de lo desconocido que aguarda más allá del umbral de la muerte. En los siguientes textos de esta serie, exploraremos cómo estas perspectivas ancestrales continúan resonando en el mundo moderno, influyendo en nuestra comprensión y experiencia del más allá. La ciencia tras el velo, investigando experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, han fascinado a la humanidad durante siglos, desafiando nuestras concepciones sobre la vida, la muerte, y lo que podría existir más allá de este mundo terrenal. En este tercer texto de nuestra serie de crónicas investigativas, nos sumergimos en el fascinante mundo de las experiencias cercanas a la muerte, para explorar las investigaciones científicas detrás de estas experiencias extraordinarias, y las preguntas que plantean sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia. Las experiencias cercanas a la muerte. Son vivencias vívidas y transformadoras que algunas personas reportan después de haber estado al borde de la muerte clínica, como durante paros cardíacos o accidentes graves. Estas experiencias suelen implicar sensaciones de paz, luz intensa, encuentros con seres espirituales o difuntos, y una percepción de estar fuera del cuerpo físico. A pesar de su naturaleza subjetiva, las experiencias cercanas a la muerte son ampliamente documentadas en todo el mundo y desafían las explicaciones convencionales de la ciencia. La investigación científica sobre las experiencias cercanas a la muerte ha arrojado luz sobre los posibles mecanismos neurofisiológicos detrás de estas experiencias. Algunos estudios sugieren que las experiencias cercanas a la muerte podrían ser el resultado de cambios en la actividad cerebral durante periodos de privación de oxígeno, como en el caso de paros cardíacos. Durante estos eventos, la disminución del flujo sanguíneo al cerebro
puede llevar a la activación de regiones asociadas con la conciencia y la percepción, dando lugar a experiencias vívidas y fuera del cuerpo. Además de los aspectos neurofisiológicos, la investigación también ha explorado el impacto psicológico y emocional de las experiencias cercanas a la muerte en aquellos que las experimentan. Se ha observado que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte a menudo experimentan cambios significativos en su perspectiva de la vida, como una reducción del miedo a la muerte, un aumento de la empatía y una mayor apreciación por la vida. Estos hallazgos sugieren que las experiencias cercanas a la muerte pueden tener un profundo efecto transformador en la psique humana, trascendiendo las explicaciones puramente físicas. Sin embargo, a pesar de los avances en la comprensión de las experiencias cercanas a la muerte, siguen existiendo preguntas sin respuesta sobre la naturaleza última de estas experiencias. ¿Son simplemente productos de la actividad cerebral en momentos de crisis fisiológica? ¿O podrían ofrecer un vistazo a una realidad trascendental más allá de nuestra comprensión actual? La ciencia sigue buscando respuestas a estas preguntas, utilizando métodos rigurosos de investigación para abordar un fenómeno que desafía nuestras concepciones convencionales sobre la vida y la muerte. Además de su relevancia científica, las experiencias cercanas a la muerte también plantean cuestiones filosóficas y espirituales sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia. ¿Qué significa realmente estar vivo? ¿Existe un aspecto de nuestra identidad que trasciende la muerte del cuerpo físico? Estas preguntas profundas invitan a una reflexión más allá de los confines de la ciencia, abriendo la puerta a un diálogo interdisciplinario sobre el significado último de la experiencia humana. Las experiencias cercanas a la muerte continúan desafiando nuestras comprensiones convencionales y nos recuerdan la profundidad y el misterio de la vida y la muerte. Ya sea que sean vistas a través del lente de la ciencia, la filosofía o la espiritualidad, las experiencias cercanas a la muerte ofrecen una ventana intrigante hacia lo desconocido, invitándonos a contemplar la posibilidad de que la vida sea mucho más vasta y misteriosa de lo que podemos imaginar. En los siguientes textos de esta serie, seguiremos explorando las implicaciones y las ramificaciones de este fenómeno fascinante, en un esfuerzo por arrojar luz sobre uno de los mayores enigmas de la experiencia humana. Filosofía y teología. Reflexiones sobre el destino del alma. A lo largo de la historia de la humanidad, las preguntas sobre el destino del alma después de la muerte han sido centrales en las tradiciones filosóficas y teológicas de diversas culturas y religiones. En este cuarto texto de nuestra serie de crónicas investigativas, nos sumergimos en el vasto y complejo terreno de la filosofía y la teología para explorar las reflexiones y debates sobre el destino último del alma más allá de la vida terrenal. La filosofía occidental ha abordado la cuestión del destino del alma desde la antigüedad, con pensadores como Platón y Aristóteles ofreciendo perspectivas distintas sobre la naturaleza y el destino de la existencia después de la muerte. Para Platón, el alma era inmortal y eterna, y su destino dependía de su virtud y sabiduría en vida. Creía en la existencia de un mundo de las ideas, al que el alma podía ascender después de la muerte para alcanzar la verdad última y la perfección. Por otro lado, Aristóteles concebía el alma como la forma o la esencia de un ser viviente, inseparable del cuerpo, y no creía en la supervivencia individual después de la muerte. En la tradición religiosa judeocristiana, las creencias sobre el destino del alma están intrínsecamente ligadas a las enseñanzas sobre el juicio final, el cielo y el infierno. En el cristianismo, por ejemplo, se enseña que las almas son juzgadas después de la muerte y enviadas al cielo, al purgatorio o al infierno según sus acciones y creencias en vida. El concepto de la salvación a través de Cristo y la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios son fundamentales en la comprensión del destino último del alma en esta tradición. En el Islam, las creencias sobre el destino del alma también están influenciadas por la noción de juicio y recompensa divinos. Se enseña que las almas serán juzgadas por Alá después de la muerte y enviadas al paraíso o al infierno según sus acciones en vida. Sin embargo, también existe la creencia en la posibilidad de perdón y redención, a través del arrepentimiento sincero y la misericordia divina, lo que ofrece esperanza incluso para aquellos que hayan cometido pecados graves.
Las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, también ofrecen perspectivas únicas sobre el destino del alma después de la muerte. En el hinduismo, se enseña que el alma pasa por un ciclo interminable de muerte y renacimiento, conocido como samsara, hasta alcanzar la liberación final, o moksha. En el budismo se cree en la reencarnación, con el objetivo último de alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento del ciclo de renacimientos. En medio de esta diversidad de creencias y perspectivas, las preguntas sobre el destino del alma siguen siendo fundamentales para la exploración de la condición humana y el significado último de la existencia. ¿Existe un destino predeterminado para el alma después de la muerte? ¿O somos nosotros quienes forjamos nuestro propio camino a través de nuestras acciones y elecciones en vida? ¿Es la vida terrenal simplemente una etapa transitoria en el viaje eterno del alma, o tiene algún propósito más profundo y trascendental? Estas preguntas filosóficas y teológicas invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad, la moralidad y la espiritualidad. A través del diálogo interdisciplinario entre la filosofía, la teología y otras disciplinas, podemos acercarnos a una comprensión más completa y matizada del destino del alma después de la muerte. En los siguientes textos de esta serie, continuaremos explorando estas cuestiones fascinantes y profundizando en las diversas respuestas y interpretaciones que han dado forma a nuestra comprensión del más allá a lo largo de la historia y en el presente. Testimonios y relatos. Voces desde el umbral de la muerte. En el vasto y complejo panorama de las experiencias humanas, pocos eventos despiertan tanto interés y fascinación como los encuentros cercanos con la muerte. En este quinto y último texto de nuestra serie de crónicas investigativas, nos adentramos en el mundo de los testimonios y relatos de aquellos que han atravesado el umbral de la muerte y han regresado para compartir sus experiencias. Estas voces desde el más allá ofrecen una ventana única hacia el misterio y la maravilla de la vida después de la muerte. Los testimonios de experiencias cercanas a la muerte son extraordinarios relatos de personas que han estado al borde de la muerte clínica y han experimentado visiones, sensaciones y encuentros que desafían la explicación convencional. Estos relatos suelen implicar sensaciones de paz, amor incondicional, encuentros con seres queridos fallecidos o figuras espirituales, y una percepción de unión con una energía o luz divina. Uno de los elementos recurrentes en muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte es la sensación de estar fuera del cuerpo físico, observando la escena desde una perspectiva elevada o desde una distancia. Muchos describen la experiencia de verse a sí mismos y a los acontecimientos que ocurren a su alrededor con una claridad y nitidez asombrosas, a pesar de estar clínicamente muertos o inconscientes en ese momento. Además de las experiencias visuales, las experiencias cercanas a la muerte también pueden implicar sensaciones táctiles, auditivas y emocionales intensas. Algunas personas informan de una sensación de paz y serenidad abrumadoras, mientras que otras experimentan un sentido de urgencia o un llamado a regresar a la vida terrenal. Estos relatos varían en su contenido y detalles, pero comparten un elemento común: la sensación de haber tocado la esencia misma de la vida y la muerte. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte también plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia. ¿Qué significa realmente estar vivo? ¿Qué sucede con nuestra conciencia después de que nuestro cuerpo físico deja de funcionar? Estas preguntas desafían nuestras concepciones convencionales sobre la realidad y nos invitan a contemplar la posibilidad de que la vida y la muerte sean mucho más complejas y misteriosas de lo que podemos imaginar. Sin embargo, a pesar de su impacto profundo y transformador en quienes las experimentan, las experiencias cercanas a la muerte también han sido objeto de escrutinio y debate en el ámbito científico y académico. Algunos escépticos argumentan que estas experiencias pueden ser atribuidas a fenómenos neurofisiológicos, como la falta de oxígeno en el cerebro durante periodos de paro cardíaco o trauma grave. Aunque esta explicación puede dar cuenta de algunos aspectos de las experiencias cercanas a la muerte, no aborda la totalidad de las experiencias reportadas, especialmente aquellas que involucran percepciones detalladas y precisas de eventos ocurriendo fuera del campo de visión del individuo.
En última instancia, los testimonios y relatos de experiencias cercanas a la muerte ofrecen una visión conmovedora y profunda del misterio de la vida y la muerte. A través de estas voces desde el umbral de la muerte, somos invitados a contemplar la posibilidad de que la existencia humana sea parte de un tejido más amplio y complejo de realidad. Una realidad que trasciende nuestras concepciones convencionales del tiempo, el espacio y la materia. En los testimonios de aquellos que han regresado del borde de la muerte, encontramos un recordatorio conmovedor de la profundidad y el misterio de la experiencia humana, y una invitación a explorar los límites de lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Agradecemos sinceramente a todos nuestros estimados suscriptores por acompañarnos en este profundo viaje de exploración sobre el tema del más allá. Sus contribuciones y su apoyo continuo son invaluables para nosotros. Si este video ha despertado su interés y curiosidad, los invitamos a explorar más sobre este fascinante tema en nuestro próximo video. Manténganse al tanto de nuestra próxima entrega, donde continuaremos explorando los misterios de la vida y la muerte desde diversas perspectivas. Gracias nuevamente por su atención y participación activa en nuestra comunidad.